Ese territorio que conocemos como el Delta del Paraná empieza a formarse más o menos hace unos 6.000 años, cuando el nivel del mar empieza a bajar después de la última ingresión marítima. Y es a partir de ese momento que se empieza a acumular, los ríos empiezan a acumular sedimentos y empiezan a formarse las islas y los cauces y los canales que conocemos. A lo largo del Holoceno, ese ambiente esa región se va transformando en un ambiente rico en fauna y en flora que se convertirá en recursos súper importantes para los asentamientos humanos que ahí se van a instalar. Ocupaciones humanas en el delta del Paraná empezaron hace más o menos 2.000 años. Mediante las investigaciones arqueológicas que venimos realizando desde hace unos 15 años en la región, pudimos identificar más de 80 sitios ubicados en lo que serían sobre los albardones, las playas y los médanos que se encuentran en esa región. Nuestras investigaciones realizadas sobre todo en el delta superior del río Paraná, en la parte norte del delta, nos están permitiendo reconstruir los modos de vida y las dinámicas sociales que desarrollaron estas poblaciones a lo largo de esos 2 milenios. El principal tipo de sitio que encontramos acá, o el principal lugar donde encontramos sitios arqueológicos acá en la región, serían las partes más elevadas del terreno. Entre las elevaciones naturales que pueden llegar a encontrar sitios están los albardones, que siguen los canales de los ríos y arroyos de la región. Sobre esos albardones, las poblaciones indígenas que se instalaron acá muchas veces construían lo que se conoce como cerritos de indios, que serían construcciones monticulares hechas antrópicamente a través de la acumulación de arcillas, de sedimentos y de fragmentos de cerámica para sobrelevar el terreno y con eso ampliar la superficie habitable. Tenemos que pensar que eso fue una forma, una estrategia de ocupar un territorio, un ambiente que estaba sujeto a inundaciones periódicas. Entonces, la sobrelevación del terreno y la ampliación de la superficie era una manera efectiva de ocupar ese territorio o ese espacio sujeto a inundaciones. Esas construcciones que nosotros tenemos un registro que empezaron más o menos hace 2.000 años, los lugares donde se instalaban los cerritos fueron ocupados redundantemente y de manera más o menos continua a lo largo de varios siglos. No eran construcciones, o por lo menos lo que estamos viendo, no se construían, no se elevaban todo de una sola vez, y sí eran eventos sucesivos de construcción y de ocupación de esos lugares. En los cerritos, además de servir como ya había dicho, de lugar de residencia, de habitación, donde se desarrollaban las actividades domésticas que tienen que ver con la cocción de alimentos, la fabricación de cerámica, de artefactos, también eran lugares utilizados para el entierro de los ancestros. O sea, además de ser un lugar doméstico, de residencial, también era un lugar de uso simbólico y ritual. En esos lugares, en esos cerritos, encontramos también diversos esqueletos que eran enterrados ahí. La forma de enterrar los muertos para esas poblaciones era muy diversa. Tenemos desde entierros primarios, como el cuerpo extendido y enterrado, hasta formas más complejas que implicaban una gran manipulación de los cuerpos. Entre esas formas estaría la conformación de paquetes funerarios, que eran
conjuntos de huesos que podían tener diversos individuos formando, como el nombre dice, un paquete. Una cosa que se puede inferir a partir de eso es que por qué hacían eso era para transportar sus muertos de un lugar al otro cuando cambiaban de asentamiento. Entonces siempre podían llevar su memoria, sus muertos, sus ancestros de un lugar, de un sitio hacia otro, de un asentamiento hacia el otro, y los volvían a enterrar. Y eso nosotros venimos encontrando en los sitios arqueológicos. Lo que nos habla también de un contacto distinto, una forma de tener contacto con la ancestralidad distinta que nuestra sociedad occidental está acostumbrada. Esas poblaciones que ocupaban el territorio del delta superior, en la época de la conquista quedaron conocidas como Chanatimbú. Esa sería una forma de nombrarlos, de nombrar un macrogrupo que probablemente estaba compuesto por diversas parcialidades, pero gracias a la documentación histórica de alguna manera podemos identificarlos con ese macrogrupo. Arqueológicamente le decimos por el tipo de cerámica, de vasija cerámica, de patrón de asentamiento, o sea, cómo construyeron las casas y la alimentación que tenían, lo llamamos Goya Malabrigo. Entonces, los Goya Malabrigo serían la materialización o los restos materiales que se encuentran de las poblaciones Chanatimbú registradas en la documentación histórica. En relación con el modo de vida de esas poblaciones, es interesante, hay cosas interesantes cómo se manejaban y explotaban el medio ambiente donde vivían, el medio ambiente que ocupaban. En ese territorio rico en fauna y flora, vivían de la economía estaba basada en la explotación de recursos naturales y disponibles en el ambiente, pero también complementada por la producción de alimentos. En los sitios arqueológicos se encuentran restos faunísticos, restos de fauna, de mamíferos como venados, carpinchos, cuis, de pescados, o sea, la pesca era un recurso, una forma de obtención de recursos importantes, y también se encuentran microrestos vegetales que nos permiten hablar de esa parte de la dieta. La construcción de los cerritos, la manipulación de la fauna y de la flora seguramente dejaron marcas y alteraron el terreno. De alguna manera, esas poblaciones alteraron el ambiente, la topografía del ambiente según sus concepciones de cómo ocupar el espacio, y eso sigue estando presente en la actualidad. Una de las cosas cuando uno anda por el delta del Paraná, una cosa que notas es que los actuales pobladores, los posteros que viven en las islas, muchas veces están construyen sus casas sobre los sitios arqueológicos, que terminan siendo los puntos más elevados del paisaje, y por eso también los menos inundables. Hay una cierta continuidad en el patrón de ocupación, en la forma de ocupación del espacio en ese sentido. Bueno, es difícil pensar, a pesar de que nosotros entre las cosas que imaginamos o que estamos interpretando del modo de vida de las poblaciones acá en el delta, que vivían en aldeas y probablemente con mucho más gente que vive hoy en día en las islas, ¿no? Entonces, si pensamos desde ese punto de vista, es un ambiente que estaba más ocupado, había más poblaciones viviendo que en ese momento, que vive muy poca gente en las islas del delta.
Tratar de aplicar conocimiento que podemos generar desde la arqueología a los modos de vida actuales directamente, yo creo que es un movimiento un poco difícil de hacer. Lo que sí, tal vez conociendo las formas de vida en el pasado y la relación con el manejo del ambiente, capaz podemos reflexionar un poco que, en la diversidad de formas que existen, que son posibles para explotar un ambiente, y no existe una sola. Me parece que puede servir como reflexión para romper un poco esa idea que tenemos de que hay solo una manera de ocupar determinado espacio y de explorar determinado nicho ecológico. Me parece que conocer el pasado también abrir ventanas hacia diferentes maneras de vivir en ese lugar, y quizás encontrar a partir de esas reflexiones formas creativas y novedosas de convivir y manipular el ambiente, que pueden ser más sustentables que las que hoy en día se aplican, ¿no? Para mí la parte más importante de las investigaciones que hacemos, del trabajo que hacemos, tiene que ver con el rescate de la memoria de poblaciones que no quedaron plasmadas, o de historias que no quedaron plasmadas en documentos, en soportes escritos. Me parece que nuestro trabajo puede contribuir, y es lo que buscamos, es rescatar esas historias de las poblaciones originarias, esas historias milenarias de las poblaciones originarias que ocuparon ese territorio. Y con eso también valorizar el patrimonio que quedó de esas poblaciones, no solo en términos materiales, que tiene que ver con las vasijas y los lugares de ocupación, pero también los conocimientos y las formas de vida que esos grupos, que esas poblaciones solían desarrollar.